de un grupo de alumnos en la científica que extorsionaban a sus profesores, es aparte criminal, bueno, yo estoy dentro del colegio médico, ya que formo parte de algunos comités tratando de que en realidad esas personas nunca puedan ejercer la medicina si acaben la carrera, ¿no? Porque no, alguien que comete un delito de ese tipo no tiene ninguna posibilidad de redención como médico. O sea, es un tipo que es capaz de cualquier cosa cuando sea médico, ¿no? Eh, yo creo que eso ya, no creo yo que realmente merezca continuar en la profesión. Así alguien me diga que la redención, el perdón, bueno, que sea pues odontólogo, ¿no? O enfermero, pero no puede ser médico, de ninguna manera. Yo creo que tenemos que aprender desde ahora, les digo, chicos, tienen que aprender a respetar su profesión. No es la más fácil de las profesiones, quizás sea la más difícil de las profesiones. No es la mejor remunerada, pero eso no puede ser el motivo por el cual muchos médicos cometan una serie de tropelías y por la dificultad no puede ser que muchos alumnos también cometan ese tipo de tropelías, ¿no? Yo les digo, de parte de los profesores también, yo he sido coordinador de cátedra antes de dedicarme a la academia, he sido coordinador de cátedra en dos universidades, en 4 cursos diferentes, o sea, he tenido un cuerpo de profesores grande a mi cargo. Y la verdad que tenía que lidiar con problemas también de parte de los profesores, faltas en otras partes del mundo y en ética en realidad se consideran graves, ¿no? Que un profesor establezca una relación, por ejemplo, sentimental de cualquier tipo con un alumno es algo que no se puede dar. Pero se da. Incluso tuve 2 colegas que trabajaron conmigo que se casaron, ¿no? Uno se casó con una de sus alumnas y el otro se divorció y se casó. O sea, alguien me dirá, pues el amor existe, se puede forzar, sí, pero esa es la condición ética fundamental que uno debe tener siempre presente en el sentido de que un profesor ejerce una posición de dominio y esa posición de dominio no puede nunca utilizarse ¿no? Para su provecho personal. Desde ahí nomás les digo a las chicas y a los muchachos, bueno, generalmente son más a las alumnas, que les pasa esto, pero en general puede pasarle, también lo he visto pasar a algunos alumnos, que ningún profesor pues debería tener ese tipo de actitud y no debería establecer ese tipo de relaciones de ninguna manera, ¿no? Entonces, he ido un poco más allá, yo creo que ameritaba el caso porque, bueno, estaba viendo ese tema hoy día y la verdad que me tiene bastante fastidiado. Espero que ustedes no entren en este tipo de situaciones. Alguna vez he tenido llamadas de un par de alumnas que ofrecieron más de lo que debían ofrecer para poder aprobar el curso. Yo creo que eso no es lo sano. Y yo creo que como les digo, yo confío en ustedes, confío sobre todo en su delegado, ¿no? Para que me diga quiénes realmente han faltado o han tenido problemas y no se trata de ayudar por ayudar a quien no cumple, ¿no? Debemos ser los primeros que tratar de cumplir. A veces también yo voy a tener problemas para cumplir y voy a tener que hablar con ustedes y tener la comprensión en ese sentido, pero la acuerdo debe ser de ambos lados. Muy bien, chicos. Entonces vamos a presentar. A ver, perdón, no, pensé que lo había puesto ya. Acá está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no aparece en pantalla? Ahora sí. Entonces, ya están las 12 lecturas. ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Todos han visto eh, recibieron el rol de delegado? ¿Sí? ¿De la delegada? Sí, ¿no? Sí, sí les envié al grupo, doctor. Ya, entonces.
Como ven ustedes, son temas muy importantes, son 12 lecturas, están fechadas. Obviamente, alguna semana que no se pueda cumplir por algún motivo X que ustedes me digan, o de parte de la universidad, lo que sea, tenemos un techo, porque creo que la última fecha está alrededor de la mitad de mayo, ¿no? Entonces, tenemos tiempo, nos da tiempo para poder hacerlo, ¿ya? Para poder hacer estas 12 lecturas. Yo espero que les sea provechosa, que les saquen el mayor provecho. El objetivo nunca es aprobar un curso. Obviamente es parte de la necesidad de aprobar, pero el objetivo es aprender. Vamos entonces con el tratamiento de la enfermedad cardíaca isquémica, quizás la principal causa de muerte hoy en día en el mundo y uno de los principales problemas que se han presentado a partir de que el ser humano vive más de lo que debe vivir biológicamente. Y eso lo digo y lo repito y creo que se lo dije alguna vez. A partir de que la mitad más uno de la población comienza a superar los 50 años, comienzan a aparecer enfermedades que antes eran, ¿no? Se sabían que existían o que podían darse, pero es que se veían específicamente en adultos mayores que eran un pequeño grupo selecto de la población, ¿no? Entonces, los americanos desarrollaron en Framingham, en pueblo de Estados Unidos, un estudio largo, generaron una cohorte donde comenzaron a observar una serie de eventos y comenzaron a monitorear y a medir todo y descubrieron pues efectivamente los factores de riesgo de la hipertensión, de la enfermedad cardiovascular y a partir de ahí empieza una historia interesante, ¿no? Yo siempre decía, la enfermedad cardíaca, o sea, lo que se llama la enfermedad cardiovascular es toda una historia que viene a partir de qué? A partir de la formación de ateromas, ¿no? Ateromas de distinto origen y de distinto riesgo, que al final van a terminar produciendo angina estable en la mayoría, ¿no? Una angina estable en la mayoría de los pacientes, 70%, y una angina inestable en otro grupo, y varios de ellos en algún momento harán infarto de miocardio. Otra parte de las enfermedades cardiovasculares es el infarto cerebral, que tiene quizás menor mortalidad, pero no por eso es menos importante y deja secuelas que para mí son más serias, porque al final somos cerebro, ¿no? Y cuando comienzas a tener infartos cerebrales, lo que pierdes es capacidades, ¿no? Cognitivas. Y eso es lo peor, el mayor miedo que yo tendría, más que tener un infarto en miocardio. Vamos entonces, ya nos conocemos y vamos a avanzar esto. De la enfermedad de las arterias coronarias, la enfermedad coronaria crónica, así le llamamos, enfermedad coronaria crónica, ¿no? O cardiopatía isquémica, se debe básicamente al estrechamiento o el bloqueo de las arterias coronarias y debido básicamente a aterosclerosis, lo que acabamos de decir, lo que va a resultar en un suministro, en un desajuste, un déficit del suministro de sangre y por lo tanto un déficit en suplir la demanda de oxígeno del miocardio. Recuerden que el miocardio tiene dos grandes sustratos, ¿no es cierto? El oxígeno y glucosa o triglicéridos. ¿Qué come el músculo? ¿Glucosa o triglicéridos? El esquelético es glucosa y el cardíaco es triglicéridos. El triglicérido. Y eso es importante, a que lo tengan en cuenta. Entonces, tampoco es que los triglicéridos sean 100% malos. Los triglicéridos en exceso pueden ser malos en algún momento, pero el triglicérido es básico para que funcione bien su miocardio. Pero sobre todo el triglicérido formado en el hígado. ¿Y ese en qué partícula va? Ese ¿Otra va puede repetir la pregunta? ¿En qué partícula, en qué lipoproteína va el triglicérido formado en el hígado? Entonces siempre recuerden, triglicérido va en el VLDL, ¿ya? En el VLDL. Entonces es interesante, ¿no? Y uno dirá, doctor, ¿y por qué es bueno que el HDL sea alto? Protector. ¿Por qué es protector?
¿Por qué el LDL es el problema? En realidad el LDL no debería ser problema. Acá va el colesterol que necesitan todas las células del organismo. O sea, no existe manera de que el ser humano viva sin colesterol. El colesterol de la dieta no es el problema, no es el problema. El colesterol es básicamente que uno mide el LDL, está formado en el hígado. O sea, este LDL proviene del hígado, proviene de la formación del hígado. Y este LDL está bien, se necesita. Sus mayores valores pueden generar procesos de inflamación. Los procesos de inflamación pueden generar que estos se depositen, ¿no?, en algunas células y formen placas, ¿no?, de ateromas de colesterol. Pero eso fundamentalmente tiene que ver con procesos de inflamación del endotelio, enfermedades predisponentes como la diabetes, ¿no?, el estrés. Entonces, el LDL no es malo, es muy necesario. Tú tienes que tener colesterol propio desde que es el cemento básico de toda célula, el colesterol, hasta la formación de una vitamina D, por ejemplo, ¿no?, que es tan importante. Y entonces aquello que no es utilizado por las células del organismo va a ser devuelto al hígado a través del HDL. Entonces el HDL, cuanto más alto sea el HDL, ¿no?, cuanto más alto sea el HDL, quiere decir que el colesterol que no se ha depositado, no se ha quedado en un mal sitio, está regresando en forma adecuada. Cuando regresa poco, se está depositando en diferentes tejidos, sobre todo en las arterias. Entonces, esa es la traducción. Un LDL alto con un HDL bajo es sinónimo de infarto, probablemente una enfermedad cardiovascular pronta. Y el VLDL básicamente te sirve para evaluar los triglicéridos formados en el hígado. ¿Dónde están los triglicéridos de la dieta? En los kilomicrones, no ahí. Entonces, los triglicéridos de la dieta no van en el VLDL. Estos triglicéridos de la dieta vienen del exceso de hidratos de carbono que te comes todos los días, ¿no? Tu arroz, tu papa, tu yuca, ¿no?, tu plátano, tu pan, que todo eso se convierte, alguna parte lo vas a utilizar, la mayor parte formará triglicéridos, pero no son los triglicéridos de la dieta, nuevamente. No son los triglicéridos, son los triglicéridos que se van a formar a partir de hidratos de carbono en el hígado y formarán el VLDL. Entonces, cuando tienes un VLDL alto, sobre todo sospechas que esa persona consume exceso de carbohidratos, de hidratos de carbono. Probablemente tenga sobrepeso, obesidad. ¿Te das cuenta? En cambio, el LDL alto no va con eso. Tú vas a tener más gente delgada con LDL alto que gente obesa. Y eso quiero que les quede claro. Si ustedes van, cuando comiencen a ir a los hospitales, vayan a las unidades coronarias así de chismosos, unidades coronarias, o sea, donde están los pacientes que ya se han infartado, y miren el perfil de la gente que está ahí. Y van a ver que el 80% son gente delgada, no es gente obesa. El 80% es gente delgada. No es gente incluso atlética, no es gente muy sedentaria. Obviamente que nos venden el hecho de que el obeso, el sedentario, tiene mayor factor de riesgo de diabetes, eso es cierto. Y la diabetes puede genera mayor enfermedad cardiovascular. De hecho, que en un momento probablemente se infarten, pero cuando tú ves el típico varón de más de 35 años o mujer de más de 50 años que se infarta, es gente delgada. Y es gente que tiene LDLs que vuelan, que pasan de 190, que es el mayor factor de riesgo, ¿no? Con HDLs que están muy bajos, menos de 40 en la mujer, menos de 50 en el varón, ¿no es cierto? Y con VLDLs normales. Y más bien este VLL lo ves alto en los gorditos, en los obesos. Miren cómo cambia el perfil. Yo creo que les estoy cambiando un poco el panorama de lo que siempre escuchan, porque escuchar y leer lo que uno ve todos los días en el Facebook, ¿no?, es intoxicarse el cerebro con nada, ¿no? Con nada, realmente. Nada de ciencia, ¿no? 1% de ciencia, 99% de gurú. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Entonces, ustedes que van a ser médicos, yo siempre digo, ustedes son médicos ya, LDL, LDL, el mal LDL es genético.
básicamente genético. ¿Mejora con el ejercicio? Sí. O sea, baja con el ejercicio, sí. ¿Es mejor aprovechado? Sí. ¿Es mejor aprovechado cuando uno tiene una buena dieta? Sí. O sea, todo lo que es buenas prácticas te va a ayudar. Pero ¿cuál es lo más importante ahí en controlar? Va a ser lo más importante, es que estudies el perfil y saques los riesgos en cada persona. Y trates de tener un HDL alto, un LDL dentro de los límites, y este BLDL vas a darte cuenta que está normal en esas personas. Sin embargo, lo vas a ver anormal, especialmente en los diabéticos y en los obesos, que son los que tragan hidratos de carbono. Dicho eso, entonces pues, vamos a ver un poco más. Entonces, el gran problema es el estable. Son el 70% de las personas. Y son los más difíciles de detectar en nuestro país porque no tenemos buenos programas. Mucha gente camina y hace dolor, descansa y le pasa el dolor y viven así años de años, teniendo su pequeña angina estable. La enfermedad coronaria estable es una forma de enfermedad en la que los pacientes son asintomáticos o tienen angina inestable, estable, que vamos a definir después eso, o de bajo riesgo. ¿Qué significa de bajo riesgo? De bajo riesgo es aquellos que tienen más obturado, este es por ejemplo una arteria y tienes casi el 70% obturado, cerrado. Sin embargo, este no es el de mayor riesgo. El de mayor riesgo es este, que tiene 40 o 30%, que es más difícil de detectar, pero que es inestable. Se rompe con facilidad, porque este se rompe con menor facilidad y por momentos genera, cuando haces, ¿no? Genera dolor por isquemia, porque ya no tiene el flujo, está obstruido 70%. Este lo detecta un test de esfuerzo. Pero este test de esfuerzo, cuando tú dices a una persona, haga su test de esfuerzo, va a detectar la angina estable, pero no te va a detectar lo que lo va a matar, que es el inestable. He ahí el problema. No va a detectar el inestable, pero sí detecta el estable. ¿Quién va a detectar el inestable? Si es que tiene sospecha, pues tendrá que hacerle probablemente una angiotomografía, ¿no? Multicorte o un estudio de perfusión miocárdica, que son ya estudios más específicos. Entonces, cuando tú tienes un estable, empiezas haciéndole un test de esfuerzo porque los estables tienen este tipo de lesiones que suelen obturar el 70% o más del lumen. Eso es lo clásico del estable. Y son lesiones antiguas. Y cuando una lesión es antigua, ¿qué puede presentar? Esto de acá blanquito, que lo he dejado a propósito, es calcificación. Y entonces el estable, puedes hacerle también un estudio que se llama score de calcio. ¿Será útil un score de calcio para un inestable? ¿Qué creen? No, No, pues no. Porque el inestable no tiene mucho tiempo. No ha tenido tiempo, por eso que lo estaba borrando lo blanquito acá. No ha tenido tiempo de formar calcio. El inestable no es 40, 30, 40% promedio. Este va a matar a la persona, este es el que más mata porque se rompe la pared. Este está estable, no se rompe, pero da poco flujo. Entonces, este lo detectas con la prueba de esfuerzo, este lo detectas con el score de calcio. Entonces, si alguien tiene una angina inestable, ¿no? ¿Qué significa inestable en la clínica? Le duele en reposo. Ay, caramba, a mi abuela le duele en reposo, o sea, cuando está sentada, entonces, ¿le hago score de calcio? No, 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 probablemente detectes algunas lesiones, pero no las importantes. ¿Qué significa el score de calcio? Es una tomografía sin contraste, sin contraste, con un perfil especial, ¿no? Que te muestra tu corazoncito, ¿no? Acuérdense que el corazón es así, no tiene nada que ver con lo que uno dibuja. Tu corazoncito ¿no? Va a detectar, como no le pones contraste, ¿no? Va a restringir todos los pequeños, hasta la más pequeña partícula de calcio y le va a dar un porcentaje de calcio. Y entonces ese porcentaje te va a decir, ah, sí, sí, sí tiene, sí es una enfermedad coronaria avanzada,
Es una enfermedad coronaria moderada o leve. ¿Se dan cuenta? Eso se llama el score de calcio. No le metes contraste, gastas menos y tienes menos riesgo. En cambio, una angina inestable, ninguna de estas dos pruebas te sirve, ni la prueba de esfuerzo ni el score de calcio. ¿Qué te sirve un paciente inestable que tiene más riesgo de morirse? En ese 30%, ¿qué te va a servir? Ahí te va a servir tu angioten. Ahí sí el angioten, desde que te dice angioten, ya es con contraste. Entonces ahí ya te reconstruye y te dice, oye, acá tienes 20, acá tienes 30. Te va a hacer tu test de perfusión, que es por gammagrafía, se llama cardiología nuclear, no test de perfusión. Y entonces con esos dos, si vas a decir, efectivamente, este paciente tiene zonas mal perfundidas, tiene zonas que están obstruidas, hay que hacerle un cateterismo. Y en el cateterismo es que tú puedes incluso hacer tratamiento. Encuentras la lesión, le pones un stent, la abres y la estabilizas. Encuentras una lesión muy grande, si es posible la abres, si no, esto va a tener que ir a cirugía. Pero las que son así intermedias, le pondrás un stent y podrás salvar al paciente. ¿Te das cuenta? ¿Este paciente puede ir a cateterismo? Sí, cuando haga su prueba de esfuerzo, si es muy positiva, no la puede completar, irá también a cateterismo, ¿no? Y probablemente le hagan prueba antes de eso, para sacarle plata, le dan un poco más de pruebas. Igual, el score de calcio también, si sale muy positivo, irá a cateterismo previo a estos estudios. ¿Se dan cuenta cómo es? No es difícil la cardiología, pero hay que un poco explicar esto y vamos a ir explicando para poder ir entendiendo qué van a hacer las drogas. Entonces, al final se dan cuenta ustedes que el problema es esta placa, que puede ser estable o inestable. ¿Qué cosa la puede estabilizar? ¿Qué cosa la puede inestabilizar? Eso es lo importante. También se usa, dice, ¿no? Para pacientes con antecedentes de infarto de miocardio cuyos síntomas ya, eso es lo correcto. Vamos. Entonces, una angina pectoris, angor pectoris o angina de pecho, ¿no es cierto? Como se suele decir, este es, ¿no? El famoso angor pectoris, angina de pecho. Acá es una combinación, angina, pectoris. ¿Ya? En realidad, lo correcto sería angor pectoris o angina de pecho. Cuando es estable, como decíamos, que es la más común, entonces tiene problema para suplir todo el músculo. Por efecto de la arteriosclerosis de las arterias coronarias, va a haber estenosis del 70% y un bloqueo de la placa. Y ahí la tienen, ¿ves? El dibujito más bonito. Entonces, cuando está en reposo, va a estar sin dolor, ¿ok? Y cuando haga ejercicio o la esposa lo fríe, la tóxica, ¿no? Entonces, o sea, el estrés, ahí sí va a ser dolor, ¿no? Dolor. Entonces, ahí, ese es lo característico. La angina de pectoris o angor pectoris inestable es diferente. El dolor puede ser durante el ejercicio, estrés o incluso cuando está en reposo. O sea, le duele en todo momento. Obviamente que con ejercicio de estrés siempre. Y también le puede doler en reposo. ¿Por qué? Porque recuerden cómo es la circulación. Cómo es que si este vaso se cierra, como toda una sección va a estar isquémica y eso va a producir dolor, porque acuérdense que esta es circulación terminal en el corazón. Entonces, se forman colaterales muchas veces cuando el paciente es muy crónico, sin embargo, la gran mayoría no las forman en formas, no tienen suficientes colaterales y esto va a producir isquemia. Entonces vean ustedes cómo es el efecto, ¿no? Se forma trombo, forma en esta placa y al final termina haciendo dolor. Nuevamente para entender, entonces la angina puede ser estable, puede ser inestable y existe una que se llama vasoespástica, Prince Metal. Esta generalmente se asocia a mujeres, tienen un perfil especial y es que son gente que hace vasoespasmos sin tener ninguna placa. Tú le haces un estudio de angioten y de perfusión y sale normal. Sin embargo, cuando la persona hace dolor, le haces el electro y te sale, incluso te puede salir elevación del ST como si estuviera infartando, como si fuera una isquemia transmural.
Esta es la imagen del electro. Entonces, lo más clásico es la depresión del ST, que significa injuria subendocárdica. ¿Qué significa eso? Acuérdense, el subendocardio es esto, subendocardio. Entonces, ¿qué es eso? Esto de acá, cuando tiene menos flujo, ¿cómo se traduce? En el electro se traduce en esto. Esto se llama injuria o isquemia subendocárdica. Entonces, cuando ustedes ven depresión del ST, injuria subendocárdica. Probablemente hayan visto ustedes, ¿no?, la inversión de la onda T. Dicen, oye, tiene inversión de la onda T. Puede ser isquémica. Puede ser, no siempre. Puede ser. Pero esto sí es isquémico. Ya esta es depresión del ST, porque acá es simplemente la onda T invertida, pero el punto J está arriba. En cambio acá, miren el punto J abajo y ahí. Y entonces tienes isquemia subendocárdica. Y esto puede darse tanto en el estable como en el inestable. Entonces ahí viene, ¿no? Obviamente que si es estable te alivia, ¿no?, el reposo. Pero si es inestable, te puede doler en cualquier momento, incluso en el reposo. ¿Qué cosa puede aliviar el dolor? La nitroglicerina, porque es un vasodilatador. ¿Y por qué el bloqueador de canal de calcio podría ser útil? Porque también es un vasodilatador. Entonces, pero sobre todo se utiliza la nitroglicerina. Nuevamente regresamos a lo que habíamos estado hablando y cómo es que se va formando las placas progresivamente. La ruptura de la placa, miren, en el contexto, la ruptura de la placa y entonces forma ya el trombo y el coágulo después. Primero se forma el trombo. Trombo es plaqueta. Primero se cierra con el trombo, fibrina y trombo, y después ya se va a formar el coágulo. Y se cierra por completo y se muere el tejido que estaba suplido por este vaso. Y eso es el infarto del miocardio. Entonces vamos ahora a explicar un poco qué droga vamos a usar, ¿ya? ¿Hasta ahí, chicos, se entendió? ¿Preguntas? ¿No? Sí. Escucho. ¿Preguntó algo? No, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, continuamos. Entonces, esto es lo que se llama todo dolor al pecho, que lo asignamos a la posibilidad de que sea por isquemia miocárdica, sin saber si es infarto todavía o no, se llama síndrome coronario agudo. Síndrome o síndrome coronario agudo. Entonces, un síndrome coronario agudo es como cuando tú dices un síndrome de dolor abdominal. Te haces un diagnóstico diferencial y dices en cuadrante superior derecho, puede ser una colecistitis, una pancreatitis, puede ser ¿no?, un fusitis, o sea, etcétera. Igual acá, el síndrome coronario agudo, que tiene la característica de ser con un dolor pecho central, opresivo, con sudoración fría, con irradiación al brazo, puede ser desde una angina inestable o una angina estable inestable, ¿no?, a un infarto de miocardio. Y este infarto puede ser con ST normal o puede ser con ST, o sea, no elevado, ST elevado. Puede ser con la ST, o sea, la ST, acuérdense que es esto de acá, esto de acá. Esta es la S, la ST, segmento ST. Este es un ST elevado. Y este sería, hay una depresión, pero si esto fuera un infarto, sería ST no elevado. Este ST elevado. ST elevado es transmural, o sea, ya necrosó hasta el otro lado. O sea, ya se murió el tejido hasta el otro lado, es mucho más extenso. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, el síndrome coronario agudo, lo primero que lo que hemos hablado es que tienes que estabilizar la plaqueta, ¿no es cierto? ¿Tenemos lógica? La plaqueta. En cualquiera de los casos se está rompiendo la placa y necesito estabilizar la plaqueta. Entonces, lo primero que le daré, ¿qué cosa es? Ácido acetil salicílico, que para los burros de farmacéuticos, que lamentablemente con ellos me he peleado 50.000 veces, y pues yo ponía aspirina y me decían, doctor, tiene que escribirlo en DCI. Yo sé lo que es DCI, yo enseño farmacología. Incluso enseño farmacología en la Facultad de Farmacia. Y digo, ácido
acetil salicílico es en la denominación de DCI, pero por acuerdo, yo le decía, ¿no? De la OMS o PS, ¿no? A través de y pueden entrar al ATC, así se llama, donde están todos los medicamentos clasificados. Este también se llama O-aspirina. A pesar de que aspirina es el nombre comercial de Bayer, que descubrió el ácido acetilsalicílico, aspirina donó, digámoslo así, el nombre, Bayer donó el nombre aspirina para que sea utilizado por cualquiera. Entonces no es necesario poner ácido acetilsalicílico. Y eso no lo entendían, y no lo entendían, les digo así. O sea, hacía yo mi receta y la querían devolver, hasta que un día ya los empapelé y nunca más lo devolvieron. Esto está definido. Porque cuando ustedes me dicen, doctor, pero si estaba definido, ¿por qué se lo devolvían? Porque la ignorancia se atrevía. Nunca se dejen pisar el poncho. La aspirina o ácido acetilsalicílico es el término correcto. Alguien por ello le va a decir, no, aspirina es el nombre comercial de Bayer. Lo sigue utilizando Bayer, obviamente. Pero aspirina es sinónimo de ácido acetilsalicílico y ambos son nombres de DSI. La aspirina apareció como un analgésico antipirético, antiinflamatorio. Era básicamente el AINE por excelencia. Se empezó a utilizar sobre todo en la fiebre reumática, sobre todo en la artritis reumatoide, y las dosis iban entre 2 hasta 8 o 10 gramos al día. Después se descubrió que dosis bajas de aspirina, ¿no? No tenían el efecto antiinflamatorio ni tampoco el efecto analgésico, pero sí tenían el efecto antitrombótico. Y eso era importante. En dosis que pueden ir preventivamente entre 80 y 100 miligramos. Esas son las dosis preventivas. Y en dosis de ataque de 162 a 325 miligramos. ¿Qué hace? Ahí está, inhibe irreversiblemente las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2 mediante acetilización, induce una menor formación de precursores de prostaglandina. ¿Eso qué va a generar? Que va a inhibir, ¿no?, la formación del derivado de prostaglandina, el tromboxano A2, mediante la acetilación de la ciclooxigenasa plaquetaria, inhibiendo la agregación plaquetaria. Entonces es el primer inhibidor de agregación plaquetaria. Ojo que tenemos 4 o 5 productos diferentes, ¿eh?, para poder hacer esto, incluso parenterales. Pero lo primero que das es aspirina. La dosis de ataque es esta, cuando estás en síndrome coronario agudo, y la dosis no de mantenimiento, sino preventiva, y también de prevención primaria y secundaria. ¿Saben el concepto de prevención primaria y secundaria, no es cierto? Prevención primaria es cuando tú ejerces algún tipo de terapéutica o de acción, por ejemplo, dar la aspirina 80 o 100 miligramos, cuando lo haces de esa manera, pero lo haces, perdón, no es 80, es 81. Siempre meto la patilla, es 81. ¿Ya? La prevención primaria es cuando no has tenido todavía evento. O sea, tengo el riesgo, soy diabético y probablemente tengo un score de calcio alto o lo que sea, pero tengo alto riesgo. Pero todavía no me he infartado ni he tenido ningún evento cardiovascular de ningún tipo. Entonces, eso es prevención primaria. Antes que se dé la enfermedad, previenes. Y cuando ya lo das, después de que has tenido el infarto, después que has tenido el evento, se llama prevención secundaria. ¿Ya? Esa es la prevención secundaria. Entonces, estas son las dosis que se usan en prevención primaria y secundaria, y estas son las dosis para el síndrome coronario agudo de la aspirina. Terapia anticoagulante. Entonces, en ese momento tú sabes que las plaquetas tienes que tratar de inhibirlas, pero al mismo tiempo sabes que se está formando fibrina y que se va a terminar formando un coágulo. Entonces, ¿debes anticoagular? Sí. En ese momento del síndrome coronario agudo vas a usar enoxaparina.
La enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular. ¿Se acuerda cuando alguna vez les hablé, ¿no? En el fármaco 1 del farmacóforo? Entonces, el farmacóforo es aquella parte de la molécula del fármaco que ejerce el efecto directamente. Entonces, la heparina común y corriente, ¿no? Cuando yo era alumno, como ustedes, solamente existía esa, la heparina no fraccionada, se llamaba heparina sódica, era una macromolécula que el farmacóforo se mantuvo y se la aligeró mediante ingeniería, se la aligeró, se la hizo más pequeña y se creó una serie de heparinas llamadas de bajo peso molecular. Tenían el mismo efecto, tenían mucho mejor farmacocinética, ya no requerían tomarle TTPA cada 4, cada 6 horas para hacer el control, se daba una dosis fija. Y el que utilizamos, hay varias heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Está el dalteparine, el fraxiparine, la enoxaparina, es lo que utilizamos en el país. Solamente tuvimos fraxiparina al principio, ¿eh? Pero enoxaparina es lo que utilizamos en el país, no hay otra hoy en día. Esta heparina actúa como un anticoagulante al mejorar la tasa de inhibición de las proteasas de coagulación por la titromina 3, que altera la hemostasia y la inhibición del factor 10A. Básicamente sobre el factor 10A. Las heparinas de bajo peso tienen un pequeño efecto sobre el tiempo de tromboplastina parcial activado, inhiben fuertemente el factor 10A. Entonces ahí bloquean fundamentalmente para evitar que se forme el coágulo. Obviamente que cuál sería el riesgo, la reacción adversa acá que podría generarse, el riesgo de sangrado. Obviamente el riesgo de sangrado. Igual con la aspirina también te va a incrementar el riesgo de sangrado. Entonces, la enoxaparina tiene una mayor proporción de actividad contra el factor 10A y antifactor 2A que la heparina no fraccionada. ¿Cuál es la heparina no fraccionada? La heparina sódica. La heparina sódica, que se utiliza solamente por vía parenteral, intravenosa o intramuscular o subcutánea. Una heparina que ustedes miran, doctor, si ya tengo enoxa, ¿para qué voy a...? No, todavía se utiliza la heparina sódica, porque la heparina sódica es útil, y miren, apunten eso, ¿ah? Si bien es cierto, la enoxaparina tiene mejores perfiles y es más fácil de utilizar, se usa a dosis promedio de 1 miligramo por kilo de peso, dosis. Es decir, pesa 70 kilos, te doy 70 miligramos, pesa 80, máximo 80 siempre, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que no es muy estable, o sea, no hay una, esta dosificación falla cuando el paciente es obeso. Entonces, en el obeso mórbido no puedo utilizar enoxaparina, tendré que usar heparina sódica. En el paciente crítico, ¿cuál es el paciente crítico? El paciente hipotenso, ¿ya? El paciente crítico que está en UCI y en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, en ellos voy a necesitar todavía heparina sódica. Entonces, tú vas a un centro de diálisis donde el paciente, la sangre la tienes que heparinizar para que no se anticoagule, no usas enoxaparina, usas heparina sódica. ¿Ya? Eso es para que tengan idea. Después vamos a revisar heparinas. Ahí tenemos una lectura sobre heparinas. Voy adelantando algo. ¿Qué otro medicamento vas a necesitar para el síndrome coronario agudo que debemos revelar? El clopidogrel, segundo antiagregante plaquetario. El clopidogrel se usa con una dosis de ataque, o sea, de carga, eso se llama la dosis. A veces el medicamento, cuando tú quieres que actúe rápido y bloquee rápido, haga su máxima acción, le das una dosis de ataque, que va entre 300 y 600 miligramos. Va a depender del tipo de paciente. Usualmente lo que más utilizamos, ¿no es cierto?, es 300, pero podemos llegar, dependiendo del peso del paciente, hasta 600 miligramos. La tableta usualmente tiene 75 miligramos. Entonces le darás 4 tabletas y después, todos los días, continuarás al segundo día con una tableta de 75 miligramos. Se combina el clopidogrel, es otro de los 11 pasos que tiene la agregación plaquetaria. Solamente habías trabajado sobre tromboxano a 2. Ahora vas a trabajar, ¿no?, para bloquear irreversiblemente el componente P2Y12 de los receptores, ¿no?, de adenosín fosfato
en la superficie de las plaquetas. Vas a actuar sobre el ADP. ¿No? Eso previene la activación del complejo, ¿no?, de glicoproteína 2B3A. Este complejo de glicoproteína 2B3A es fundamental, ¿eh? Porque también podemos bloquearlo por vía endovenosa, ¿no?, utilizando axizimab. Axizimab, que es un anticuerpo monoclonal que se puede utilizar en los casos más severos de angina. Axizimab. Ok. Entonces, esto reduce la agregación plaquetaria. Las plaquetas bloqueadas por clopidogrel se ven afectadas por el resto de su vida. Y eso hace que 7 a 10 días dure esa afectación. Entonces, el clopidogrel. Entonces, dos antiagregantes le vas a dar al paciente durante el síndrome coronario agudo. Sea que se infartó o no se infartó. Sea que sea angina inestable o sea infarto. Sea que su infarto sea ST no elevado o ST elevado. Entonces ya tienes ahí, ¿ve? Has entrado a anticoagular, has entrado a antiagregar. Ahora necesitas, esto no va a disminuir, estos 3 medicamentos anteriores, ¿ok? Aspirina, enoxaparina y el clopidogrel, disminuyen mortalidad. Los 3 disminuyen mortalidad. La nitroglicerina no disminuye mortalidad, no disminuye mortalidad. Entonces, ¿para qué lo damos, doctor? Porque disminuye dolor y incrementa el flujo, pero a pesar de eso no disminuye mortalidad. Entonces, la nitroglicerina es el vasodilatador intenso que sea 0.3 a 0.4 miligramos sublinguales cada 5 minutos por 3 dosis. Se puede dar con tabletitas sublinguales o spray sublingual. Entonces, ¿qué hace la nitroglicerina? Forma radicales de óxido nítrico. Y esos en el músculo liso activa la guanitilato ciclasa, lo que aumenta, ¿no?, la guanosina 3,5 monofosfato cíclico, lo que provoca la desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina y relaja el músculo liso. Recuerden que el óxido nítrico también se puede utilizar en vía respiratoria en el asma, ¿ya?, en algunos casos muy severos, porque también relaja el músculo liso bronquial. Pero acá no es que le estás dando óxido nítrico, le estás dando, ¿no?, nitroglicerina que va a formar en el torrente óxido nítrico. Produce entonces un efecto vasodilatador sobre las venas y arterias periféricas, con efectos más destacados sobre las venas. Es más venoso, pero si tú dilatas las venas, el retorno le da cierto flujo y eso baja, ¿no?, incrementas el flujo y eso baja, obviamente, la resistencia y disminuye el dolor. Entonces reduce principalmente la demanda cardíaca de oxígeno al disminuir la precarga, puede reducir modestamente la poscarga, dilatar las arterias y mejorar el flujo colateral de las regiones isquémicas. Entonces la famosa nitroglicerina que no disminuye mortalidad. En este síndrome coronario también vas a utilizar un beta bloqueador. Entonces eso ya lo han revisado con el doctor la clase pasada. ¿Qué hará el beta bloqueador? Entonces, tú sabes que la adrenalina tiene receptores que ¿no?, van a producir taquicardia, mayor trabajo. O sea, si yo tomo adrenalina, un beta 2 agonista o un alfa agonista cualquiera, acuérdense que la adrenalina o la epinefrina tiene efecto alfa-beta, ¿no es cierto? Y va a producir diferentes efectos sobre el corazón, ¿no? O sea, va a producir mayor fuerza, por lo menos todos producen mayor frecuencia cardíaca. Al darle un beta bloqueador que hace el efecto de bloquear la adrenalina en su efecto beta sobre el corazón, lo que va a producir es que el corazón lata más lento y trabaje menos. Y si yo logro que el corazón trabaje menos, obviamente el dolor baja y el daño baja, porque acuérdense que el daño está en proporción de la cantidad de oxígeno que te falta. Si tú trabajas menos, ¿no?, obviamente tus células no invernan totalmente, pero comienzan a hibernar ligeramente y comienzan a requerir menos oxígeno. Y por lo tanto tienen más posibilidades de sobrevivir. El beta bloqueador, ¿no?, te va a incrementar la posibilidad de supervivencia de los cardiocitos.
y va a disminuir, obviamente, va a disminuir el trabajo cardíaco. Ok. Entonces, siendo un inhibidor selectivo, beta 1 adrenérgico, ¿no? Beta 1 adrenérgico bloquea competitivamente los receptores beta 1 con poco o ningún efecto en receptores beta 2. Generalmente el metoprolol es el que más se utiliza endovenosamente y por vía oral en dosis de generalmente máximo 100 miligramos. No exhibe ninguna actividad estabilizadora de membrana, ¿ok? Pero sí es importante para bajar el trabajo cardíaco. ¿Qué contraindicación podría haber acá en el uso de beta block? Si el paciente tiene bloqueos, o sea, ya está con bradicardia, obviamente no le puedes dar un beta bloqueador, lo vas a llevar al bloqueo total. Cuando tienes bradicardia o tienes bloqueos de segundo o tercer grado, así se llaman bloqueos cardíacos, bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado. Y la otra contraindicación sería que tengas relativa, no 100%, que sea asma, porque el beta bloqueador va a producir al mismo tiempo, puede producir broncoespasmo. Entonces, un asmático, imagínate que está con infarto y encima le provocas una crisis asmática si tu paciente es asmática. Por eso es importante tener todos los datos del paciente durante el tratamiento. Y de ahí viene un medicamento que al principio muy pocos entendían por qué, pero los YECAS, o sea, estamos hablando de inhibidores de enzima convertidora, sobre todo el enalapril, 2.5 miligramos cada dosis, la dosis que, sin ser hipertenso, ¿ah? Podrías usar a más dosis si fuera hipertenso. No siempre son hipertensos estos pacientes. Y el enalapril, que es un YECA, ¿no? Que es un inhibidor de enzima convertidora, que acuérdense que renina, angiotensina 1, 2, y de ahí, ¿no? La angiotensina 2 actúa, ¿no? Como un potente, ¿no? Un potente vasoconstrictor periférico y además genera la liberación y producción mayor de aldosterona. Es un inhibidor competitivo de la enzima convertidora angiotensina, va a prevenir la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, como habíamos dicho, es el vasoconstrictor más potente del organismo, produce niveles más bajos de angiotensina 2, lo que provoca un aumento en la actividad de renina plasmática y una reducción en la secreción de aldosterona. Entonces, al hacer feedback negativo, al bloquear acá, la renina se incrementa y eso hace que la aldosterona baje también. Y si yo bajo la aldosterona, ¿de qué es responsable la aldosterona? De la reabsorción de agua y sodio. Entonces, menos agua, menos sodio, ¿no? Va a disminuir la presión arterial. Menos agua, menos sodio, baja la presión arterial. Y eso es bueno en estos casos. Entonces, como regulador neurohumoral, también tiene ese efecto, no solo vasodilata, sino evita el daño miocárdico y tiene efectos sobre la remodelación cardíaca para su recuperación. Y esto es importante, ¿ah? Evitar el mayor daño miocárdico. Esto sí baja mucho la mortalidad. Y entonces ahí tienes los fármacos básicos que vas a utilizar en un síndrome coronario agudo. No es nada del otro jueves, alguien me dirá por ahí, doctor, pero eso no es todo lo que... No, esto es lo que tú tienes que saber. Esto es lo que tú vas a utilizar cuando seas interno, cuando seas médico general, incluso cuando seas especialista. Y después ya con el cardiólogo o el emergenciólogo definirás cómo abrir ese vaso. Porque ¿cuál es el siguiente paso? Abrir el vaso. Entonces, si ya tienes al paciente estable, le has puesto todo esto y el paciente tiene menos dolor, ¿qué harás con ese paciente? Ojo que el oxígeno se le pone solo si la saturación es menor del 90%, ¿ah? Si no, no se le pone oxígeno. Y entonces este paciente, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tener que hacer, probablemente, haces un cateterismo, ¿no? De urgencia, haces un cateterismo de urgencia y, o sea, lo que se llama un PCI, y haces una angioplastia. Una angioplastía. ¿Qué significa eso? Que vas a encontrar las lesiones y las vas a dilatar. Encuentras la lesión cerrada, metes un catéter especial, la atraviesas y después abres una malla y aspiras el coágulo y limpiaste el vaso. La mayor parte de los pacientes es factible hacer eso. Incluso se puede hacer una trombolisis en ese momento, con colocar alteplase. Mejor si lo haces en el sitio. Entonces, le hace la angiopatía, su cateterismo,
haces la angioplastía, en algunos casos colocaste anteplasia en forma local y limpiaste todo, quedó perfecto. Si este paciente se complica a pesar de esto, entrará a sala a que le coloques un bypass coronario. Pero si estás en la mayoría de nuestros hospitales que no pueden hacer un cateterismo, pues lo único que te queda a este paciente será darle el alteplase sin tener la imagen y bueno, esperando de que el vaso se abra de todas maneras. Entonces le harás lo que se llama una trombolisis percutánea. Harás una trombolisis. Lo ideal es que hagas un cateterismo, un PCI y su angioplastía. Pero bueno, a falta de centros que puedan hacer eso, tendrás que hacerle solo su trombolisis. Si estás en un lugar muy lamentable, que hay muchísimos, pues no tienes ni siquiera alteplase, pues lo único que harás será darle estos medicamentos y encomendarte a su santo, ¿no? No queda otra. Eso no será la realidad. Bueno, solamente para los efectos de medicamentos antiaginosos, ¿no? Los beta bloqueadores, esta tabla es interesante, tienen que aprenderla para el examen. Y acá el objeto, ¿no? Prevención secundaria, por ejemplo, agentes antiplaquetarios para ya posinfarto, es prevención secundaria, ¿no es cierto? Entonces darás agentes antiplaquetarios, aspirina, clopidogrel, IECAS o BRA, o sea, tú puedes dar IECA, que es el bloqueador, ¿no? El inhibidor de enzima convertidora, o puedes dar el bloqueador del receptor de angiotensina, ¿no? Estamos hablando acá de un enalapril, por ejemplo, o un lisinoprid, estamos hablando acá, por ejemplo, de un valsartán, un candesartán, un losartán, ¿no? Entonces tienes alternativa el BRA, preferido es el LECA, indicado en pacientes, por ejemplo, que además tienen hipertensión, diabetes, aquellos que tienen fracción de eyección de ventrículo izquierdo baja. Estos son pacientes que tienen ICC con fracción de eyección baja, enfermedad renal coronaria y efectos protectores cardiovasculares. Ese es el efecto. Entonces, los beta bloqueadores, habíamos dicho, el que más se utiliza en la fase aguda es el metoprolol. El que más se utiliza en la fase de falla cardíaca será el carvedilol. Es el que más utilizamos cuando el paciente ya queda con una falla cardíaca, sobre todo en angina inestable. Y el bisoprolol, que es mucho más útil en los adultos mayores. Todos están en petitorio, ¿ah? Seguimos entonces, ¿no? Bloqueadores de canal de calcio que podemos utilizar. Se puede utilizar también amlodipino, nifedipino, son vasodilatadores, ¿no? Y los no hidropiridínicos además tienen el efecto de bajar también la frecuencia cardíaca. Pero sus efectos adversos pueden generar dolor de cabeza, mareo. Hay que tener en cuenta eso. En el caso de los nitratos, como les decía, es más para mejorar el dolor, ¿no? El nitrato de acción corta, la nitroglicerina, tienes nitrato de acción prolongada, el nitrato isosorbide y el mononitrato de isosorbide. El que más utilizado es el mononitrato isosorbide. Generalmente se dice que cuando das un isorbide a un paciente, si no le duele la cabeza, la dosis no es la adecuada. También se puede utilizar los nitratos, ¿no? De acción prolongada, sobre todo estos de acá son parches. Esto es lo mejor para mí, ¿eh? Usar parches de nitroglicerina. Y ahora vamos a hablar de prevención primaria. Vamos a hablar un poquito de prevención primaria. Entonces, el paciente tiene factores de riesgo de cardiovasculares. Ustedes tienen acceso al UpToDate. Si ustedes ponen el UpToDate, calculadora AJA, estamos hablando de la American Heart Association, calculadora AJA, American Heart Association, para riesgo cardiovascular le va a aparecer. Entonces, ustedes cuando tengan a alguien que les haga la consulta y le dicen, ay, me van a dar estatina, pero has tenido infarto, ¿no? Cuando tú has tenido infarto de miocardio, has tenido angina, has tenido un infarto cerebral, o tienes una enfermedad coronaria, una enfermedad arterial periférica, obviamente tienes que tomar estatinas. Si eres diabético, obviamente sí tienes que tomar estatinas, que son la atorvastatina, la rosuvastatina, la simvastatina.
Pero si es prevención primaria, porque tienes el colesterol alto y el doctor te dijo, ay, tienes que tomar esto, pues ustedes vean si primero hay en lo que es el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular se halla mejor a través de esta calculadora. La calculadora les va a preguntar la edad, qué enfermedades tiene, le va a preguntar cuál es su valor de LDL, su valor de HDL, de colesterol total, ustedes van a ingresar a la calculadora todos esos datos, le da si fuma, no fuma, etcétera. Y le va a salir el riesgo porcentual de morir a 10 años. O sea, ¿qué le sale ahí? El riesgo porcentual de morir a 10 años. Entonces, si yo tengo un riesgo de morir menor de 5%, vive tu vida tranquilo y no tomes nada. Si estás entre 5 y 7,5, hay que pensarlo mejor. Hay que ver si hay otros factores. Pero de 7,5 a 20 sí amerita darle tratamiento no intensivo y más de 20 tratamiento intensivo. Y se lo voy a demostrar después en un cuadro. Pero vamos a ver qué dice acá. Todos los pacientes adultos deben someterse siempre a una evaluación rutinaria para esto. Y eso incluye la evaluación de su nivel de actividad física. O sea, existen otras, ¿ah? Existen otros perfiles de riesgo que incluyen nivel de actividad física, el Framingham, ¿no? Ahí tienen el sueño, la ingesta alimentaria, el uso de tabaco y alcohol, tienen el riesgo, ¿vea? Esa de ahí, por ejemplo, es AJA, antecedentes familiares, y al final tienes tu riesgo a 10 años de morir. Como les decía, bajo, menos del 5%, límite, intermedio y alto. Veamos entonces para qué nos sirve esto. Entonces, manejo con estatinas. ¿Qué cosas son las estatinas? Lo vamos a ver en otra clase. No lo hemos visto todavía, ¿no es cierto? En las estatinas son medicamentos que inhiben la HMC para la producción de colesterol endógeno, ¿ok? Y entonces es la única droga que te puede disminuir. O sea, a ver, les digo, si quieres no comas nada de grasa animal y no vas a disminuir casi nada tu colesterol producido por él. Puedes matarte de hambre y probablemente sí dejes de producir colesterol, pero porque ya tu hígado se está dañando. Tienen que tener en cuenta que la gente que hace esas dietas brutales, no comen nada, no comen nada de grasa, ¿no? Dañan su hígado, porque la hipocolesterolemia existe. El colesterol bajo es sinónimo de daño hepático. Y eso es lo que a veces no entiendo. Entonces no hay que irse nunca a ningún extremo, ¿ok? La estatina es lo único que te va a bajar realmente aquel que tiene riesgo por un colesterol genéticamente producido, que le decía que no es dependiente si seas gordo o no. Entonces ahí vas a tener grupos. Vamos con la prevención primaria. Cualquier persona que tenga un LDL, todo se basa en LDL, ¿ah? Mayor o igual a 190. Te llega una tía, te dice, mira, oye, tú estás estudiando medicina, mira, tengo un colesterol total de los 300, al toque te vas a mirar su LDL y su HDL. El HDL es importante para, ¿no?, decir, bueno, está bueno, es protector, pero fíjate en el LDL. Si el LDL está en 190 o más, está fregado. Ah, no. Fume o no fume, lo que sea, tiene que usar de alta intensidad. Y encima de utilizar de alta intensidad su estatina para bajar colesterol, sea la atorvastatina o sea la rosuvastatina, cualquiera de los dos, va a ser en la dosis tope. Ahora vamos a ver cuál es esa dosis. Que es un rango al final, ¿eh? Y usar su aspirina preventiva. ¿Cuánto será lo ideal la aspirina preventiva? 81 a 100. Yo prefiero siempre dar 81 miligramos. El ministerio, plagado de burros, compra 100 siempre. Pero deberían comprar 81, que en realidad tiene casi el mismo costo y es mejor porque va a tener menos efectos adversos. Le aplicaste su, ¿cómo se llama? Le aplicaste la calculadora y te salió más de 20% de riesgo de morir a 20 años. O sea, más de uno, puede ser, si te salió 20, es uno de cada 5 se haga morir en 10 años, perdón.
Perdón. Entonces, este es un riesgo alto. Más de 20% es un riesgo alto. Morirse más del 20% a los 10 años es alto. Si tiene 40 a 75 años, le vas a dar de alta intensidad. ¿Ya? Le vas a dar de alta intensidad, igual que arriba. ¿Por qué pongo más menos? Porque lo de la aspirina queda a criterio médico. Doctor, pero mi mamá tiene 76 años, ya no le des ya. Ya no le des ya, porque riesgo-beneficio hay mayor riesgo que beneficio. De sangrado, de etcétera. Pues ya no le des ya. Y porque probablemente le estén quedando 10 o 15 años de vida. Entonces, por más que le des estatinas hasta que se muera, no vas a sumarle un solo año más de vida. No tiene sentido. ¿Te das cuenta? Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, 40 a 75 años le vas a dar alta intensidad. Okay. A este sí le das así tenga 90. Pero hay que tener cuidado, porque la alta intensidad de la estatina en adultos mayores provoca mucho dolor y puede producir incluso ruptura muscular. Cuando tienes un riesgo intermedio moderado de 7, 5 a 20, en la gente que tiene 40 a 75 con riesgo cardiovascular positivo, como hemos visto, entonces moderada intensidad. Sí le das. Al resto no le doy. Al que está en límite o bajo, no le doy. ¿Qué pasa con el diabético que no tiene eventos cardiovasculares? A todos le doy. ¿Cómo le das a los diabéticos? Si su riesgo cardiovascular es mayor de 7,5, alta intensidad. Y si su riesgo cardiovascular es menor de 7,5, moderada intensidad. Esto ya es prevención secundaria. Entonces, este ya tuvo su infarto. Este ya tuvo infarto cerebral, o tuvo infarto de miocardio, o tiene enfermedad arterial periférica. Entonces, la prevención secundaria, si tiene más de 75, moderada. Y si tiene menos de 75, alta. Ahora tú me dirás, doctor, pero usted decía que no va a prevenir. No va a prevenir en el primario, pero en el secundario sí estabiliza esa placa que se va a romper. Esa es la diferencia. ¿Por qué aquí sí no le doy si tiene más de 75? Porque esta es una prevención del que no tuvo nada todavía. Entonces no vas a prevenir gran cosa. En cambio acá este sí ya tuvo infarto. Y este sí va a romper esa placa mañana o dentro de 10 años. Lo que quiere es que sea dentro de 10 años y no mañana. Y le das de alta intensidad. ¿Qué significa la alta intensidad, la moderada? Pues moderada intensidad significa la atorvastatina entre 10 y 20 miligramos al día. Se da en las noches. Después vamos a ver en esa clase. Y la rosuvastatina se da entre 5 y 10 miligramos. 5 es un chiste porque no existe, la tableta no existe. En realidad le vas a dar 10 miligramos al día. ¿Qué significa alta intensidad? Alta intensidad es darle 40 a 80. ¿A quién le das 40? Al abuelito le das 40. Nunca subas, nunca le des el top. Y a la gente joven 80. Y Rosu 20 a 40. Al abuelito le das 20, a el joven o el adulto los 40. Muy bien, chicos. Esto es básicamente lo que compete a la medicación, como han visto, de lo que es la principal causa de muerte en el mundo y probablemente en el Perú también, la enfermedad cardiovascular coronaria. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Están ahí? Sí, doctor, sí se entiende. Doctor, sí se entiende. Sí se entendió, ¿no? ¿Se entendió todo porque no me preguntan nada o no se entendió nada y ya no quieren saber más? ¿Qué me dicen? Nada, no me dicen nada. Todo claro, doctor, buena clase. Todo claro. Muy bien, eso es lo que quiero. ¿Ya? Entonces ustedes la grabaron, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, excelente. La otra también ya les envié. No se olviden, este domingo tenemos la segunda prueba. Creo que toca IECA, Saras, ¿no? Pero ahí está. Ya tienen las 12 lecturas, todas están numeradas, no se olviden, de 1 al 12, y el examen ya lo envié, ¿ya? Dios mediante, nos vemos el próximo jueves.
Listo, Gracias, chicos, doctor. a ustedes. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, doctor. Hasta ya luego. saben, sean moderadamente, Buenas noches. no exageradamente. ¿Ya? Listo. Hasta luego.